como para volver a dejar en claro más allá de los trabajos. Un poco lo que queríamos mostrar con todo este movimiento, que el color es un elemento estructurante dentro de una imagen visual y una composición. Y que no necesariamente nosotros lo que proponíamos era desarmar, ¿sí?, ese artificio de construcción espacial que habían generado en algún momento para poder construir una nueva. Y que muchos buscaron cumplir con la consigna, pero tal vez quedó medio colgado esto de la reconstrucción espacial, una nueva reconstrucción espacial. Y después quería hacer como un tipiado de lo que se buscaba en cada uno de los trabajos, más allá de la consigna. Por de pronto en los 4 encuadres había una búsqueda y armado de paleta de los 4 encuadres, ¿no? El segundo punto que tenía que ver con vecindad era un poco pensar la relatividad del color. En el punto en donde se trabajaba la parte de contrastes y pasajes, lo que se pensaba de alguna manera era la extensión de paleta por modulación de intensidades. Y en el último de acentos era enriquecer y intensificar la paleta. Enriquecer no es lo mismo que extender la paleta, ¿sí? Esas son como observaciones con respecto a todos los trabajos que estuve viendo y quería un poco marcar esta idea de cumplir o no cumplir con la consigna y qué cosas eran los objetivos pedagógicos más allá de cumplir con esas consignas. Bueno, eso era como la previa a arrancar con los trabajos y bueno, estos son algunos de los que elegimos, pero considero que había más trabajos como para mostrar, había buenas búsquedas cromáticas, había buenas reconstrucciones espaciales a partir de lo que dije recién, y decisiones de reencuadres también, algunas bastante ricas. Bueno, eso en general fue lo que vi en todos los trabajos. Acá no sé si estás por ahí, Ailén, si querés hacer algún tipo de observación con respecto a tu trabajo. Eh, ¿Está, Ailén? No sé cómo se llama Ailén. O sea, a ver, espera que Vamos a quiero ver. ver si está Sí, entrando alguien. Ahí está Belén que entró. Ahí está, ahí la... está Ailén, pero no sé si tiene Ah, micrófono. bueno, ok. Che, en base a esto que decís, a observaciones generales, yo lo que pude ver hoy un poquito, sobre todo que la dificultad más grande me pareció, no sé, Estela, Adrián, Gise y demás del equipo que están aquí, Mabel, Sí, fue en la de pasaje y contraste, en cambiar las relaciones de pasaje y contraste para generar otras lecturas. sí, puede ser Porque eso, me ¿eh? pareció que más que un trabajo de parte por parte, algunas personas decidían desaturar, es decir, bajar la intensidad cromática de una zona o subir la intensidad cromática lumínica de una zona, y al no hacer el trabajo parte por parte, las relaciones se mantienen. Bueno, dicho eso, después iremos caso por caso, pero eso lo pude ver en bastantes casos. Si no se entiende, nos cortan y nos preguntan, ¿vale? Sí, 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 por sí. supuesto, todo esto es como para ir cerrando color para volverlo a aplicar en el nuevo trabajo. Entonces es importante que todo lo que digamos acá, si tienen dudas, las hagan, ¿no? Bueno, este me pareció un trabajo bastante claro. Estoy de acuerdo con lo que decís, Gaby, con respecto a esa pieza. Yo creo que en general en todas pensaban más en una cuestión de parcialidades que en la totalidad, como que la gran diferencia que encontré entre los grupos que cumplían la consigna o que para mí entendían un poco más la intención del ejercicio, era pensar esa totalidad y cambiar a partir de la totalidad las relaciones, y no en forma fragmentada.
Mismo me sorprendió en el de acento, cuestiones que pude ver simplemente en la búsqueda de predominante y acento. Creo que no todos sacaban el mayor provecho a sus piezas originales, de donde partían. Pero bueno, este me pareció dentro de todo un caso bastante concreto y claro de movimientos que se hacen en el primer caso de la izquierda arriba, por vecindad, ¿sí? Cómo cambia la pregnancia y de alguna manera las direcciones principales, sin perder niveles de lectura, lo cual también me parece importante. En el segundo caso, creo que me parece que está bien la intención, tal vez se desarma un poco la pieza, se desarma. No sé si tiene los mismos niveles de lectura que la primera de donde parte. Y después, con respecto a acento y reencuadre de predominante y acento, me parece que son buenas las decisiones de reencuadrar que está tomando. Con respecto a la intensificación de acento, me parecen válidas, pero no buscaría fórmulas de alguna manera. Empiezo a ver en esa repetición de intensificar acento algo que también se repite en la búsqueda. Eso simplemente es lo que veo en estas 4 piezas, bastante rápido lo dije, si quieren que frenen alguna o si alguien tiene algún otro comentario que hacer, bienvenido. No, también interesante el trabajo de síntesis estructural y de análisis de planos en profundidad generados a partir de la lámina síntesis, ¿no? Creo que eso también ayudó a hacer esta espacialidad cromática en las distintas piezas. Hay alguien dice que está intentando entrar. A ver, ¿quién está intentando entrar? Yo salvé a varios ya. A ver. No está. Hola. No hay nadie acá. A ver, alguien. ¿Quién es? Hola, Adriano. Hola, Leo. Bueno, si vuelve, avísame, porque yo habilité a 2 ya que estaban. Bueno. Ahí está. Bueno, no sé si lo dije muy rápido, si entendieron, si no entendieron lo que dije, si quieren que retome alguna parte o si alguien quiere agregar algo. No entiendo dónde ves la repetición de la fórmula, en la variación de azul, en los tintes azules y verdes, en la de acento. Okay. Sí, en cómo mueve, en realidad siempre está moviendo la intensidad y el tinte para un mismo lugar, no busca otro tipo de posible solución. Me parece que son 2 trabajos súper válidos que de alguna manera proponen algo diferente, pero me gustaría ver un tercer movimiento de intensificación para ver qué pasa en ese tercer movimiento, porque de alguna manera lo que encuentro ahí es que siempre modifica el valor, la intensidad y el tinte medio para el mismo lugar. Perfecto. Bien. Pueden no estar de acuerdo y puede también quien haya hecho este trabajo hacer algún tipo de acotaciones. ¿Está Ailén? Sí, se la ve que está, no sabemos si está. Bueno, bueno, si no seguimos. ¿Por qué, Gaby? Porque se la ve que está ahí. No, ¿por qué preguntabas lo de la repetición? Me quedé pensando. No, lo de la fórmula, porque no me quedaba claro dónde lo veía, si era la repetición del tinte o en qué tipo de operación. El efecto por ahí, ¿no? El efecto creo que todo repite, cambia de tinte, pero a la vez en cuanto a intensidad lumínica y cromática también, de alguna manera cambia todo de igual forma. Y ahí es en donde digo, bueno, existen otras posibles soluciones, hay muchos caminos posibles, no hay una fórmula. Y esto me parece que está bueno también que lo entiendan. Está bueno, está bueno. Bueno. Natalia, sí. ¿Está ahí? Hola, estoy. Ah, qué suerte, bueno. Bien.
¿Querés decir algo, Nati? No, la verdad que este trabajo también me sirvió como para sentar muchos conceptos que vimos en el anterior. Y nada, me pareció re interesante sobre todo investigar sobre esos colores que no le podía poner nombre, que habíamos hablado. Y nada, eso. Bien. Bueno, la búsqueda de una paleta personal creo que también forma parte del ejercicio. Es lo primero que ustedes de alguna manera les pedíamos que hagan, ¿no? En esa observación de la toma fotográfica y el pasaje después a lo digital. Que sea una búsqueda aguda de conseguir esos colores. Para buscar cierta diferencia con el resto de sus compañeros, ¿no? Entonces, desde ahí creo que tu trabajo lo vieron más de una vez en esto de paleta. Después creo que también las decisiones que se está tomando en cuenta la totalidad y lo que se modifica son realmente relaciones. Me parece que ya en las dos piezas, en las dos primeras piezas, de alguna forma Natalia está trabajando con la idea de intensificar antes de que nosotros propongamos. Que tal vez en esa forma de intensificar se pierde cierta espacialidad. En esto estoy hablando de los dos trabajos de arriba. Y después me parece sumamente rica las decisiones que está tomando de alguna manera, si bien puede ser que el tema de los encuadres de los reencuadres me parece que está rico desde el reencuadre y también la decisión de cómo intensificar y enriquecer la paleta me parece que de alguna manera están logrados. Quisiera rescatar para la mirada de todo el taller las piezas de cambio de relaciones de pasaje y contraste, de lectura por relaciones de pasaje y contraste, en las piezas 3 y 4, digamos, en la tercera y la cuarta de la línea superior, porque pocos han logrado cambiar la lectura por la relación, por el cambio de intensidades lumínicas y cromáticas, y me parece que en este caso lo hace muy bien. Digo, toda la franja media, esa relación en la pieza 3 de el rojo de intensidad cromática y de valor medio contra el valor alto desaturado de ese azul, produce una línea de corte que se pierde absolutamente en la pieza 4 y me parece que el movimiento es bien visible. Cosa que me pareció que hubo mucha dificultad en lograr ese movimiento en muchas piezas del taller. Perdón, aprovecho a las palabras. ¿Cómo les va? Aprovecho las palabras de el análisis que hizo Estela y de lo que decía Gabriel recién. Mi impresión sobre este trabajo es que es un trabajo extraordinario. Así, literalmente. Desde el concepto del encuadre hasta la producción espacial, hasta la producción de lo que esperábamos en la táctica o estrategia de color. Me parece que es un muy buen trabajo en su conjunto, integral. Yo no veo arriba en las piezas superiores, pero tal vez sea que no tengo presente de dónde viene y demás, no veo una pérdida de espacialización por la lógica de aplicación del color, todo lo contrario. Veo un trabajo espacial. Estoy haciendo entrar a alguien, Adrián, perdón. Dale. Veo un trabajo espacial muy depurado en la aplicación de color, pero sobre todo lo que veo es un espacio que se rebate entre el plano y los niveles de profundidad. Esto es lo que quería decir. Lo que veo es que en buena medida todavía hay un resto narrativo icónico en todas las piezas que está al borde de la aparición-desaparición. Me parece un trabajo interesante también por eso.
y porque se mueve en un plano que se rebate el espacio y depende del trabajo cromático, sobre todo rebatirse. Por ejemplo, en las mismas piezas en las que se detuvo Gabriel, la tercera y la cuarta superior, yo diría que es un trabajo espacial depuradísimo de rebatimiento del plano. Es decir, hay tridimensión y sin embargo está elaborada por color, por las relaciones de color. Y ese tal vez era uno de los objetivos de fondo que este ejercicio buscaba o pretendía, ¿no? Espacializar a través de estas relaciones de color por intensidades cromáticas y lumínicas. Yo solo quería decir eso. Me pareció Natalia, me pareció un trabajo notable, muy bueno y sobre todo para haberlo hecho a través de esta relación mediada de enseñanza-aprendizaje. Debo decir que no seguí otros procesos de enseñanza en este tiempo en el que buscábamos cosas similares a las que podemos estar buscando aquí, y pocas veces vi tanta precisión o claridad para resolverlas. Quiero valorar eso. No sé si es claro lo que digo, pero desde todo punto de vista me parece una pieza lograda. Okay. El conjunto, ¿no? Gracias. No, por nada. Sinceramente me resultó re interesante, así que gracias a ustedes. No, y me parecía un proceso de aprendizaje muy difícil sobre todo para este nivel de abstracción del aprendizaje de color. Y sin embargo creo que vos lograste muchas de las entradas necesarias que buscábamos. Quería decir eso, pero no sé si es preciso para todas y todas acá lo que estoy planteando, ¿no? Que no veo pérdida de espacio, veo riqueza de los movimientos cromáticos y veo al mismo tiempo un elemento del resto de la iconicidad que me parece muy interesante en el proceso del reencuadre para volver más abstracto ese espacio. Lo veo presente y lo veo desaparecido, lo veo creado de nuevo, y lo veo creado por la aplicación del color. Es decir, que me parece un interesante ensamble, no solo de color, sino de todo el proceso de trabajo de encuadre del año. Por eso me detuve en él. Me parece un interesante trabajo, sobre todo para el lugar hacia el que vamos ahora, en el que vamos a mantener ciertos elementos icónicos de narratividad. Este es un ejemplo muy interesante sobre ello, sobre esa aplicación, ese trabajo. No, solo eso, perdón. Bueno, paso a la otra. Sí, bueno, quería aclarar con respecto a la espacialización o la construcción espacial, a lo que me refería, que está mucho más organizado de alguna manera la segunda propuesta, y el ojo recorre de alguna manera distinto el espacio sin tantos saltos. En ese ir y venir del ojo es en donde digo que esta organización de alguna manera por momentos se me vuelve bidimensional. Concuerdo, Estela, que las dos piezas superiores, primera y segunda, tercera y cuarta, operan con mayor nivel de salto. Sí. Producido cromáticamente en el espacio. Creo que las dos inferiores están distribuidos espacialmente de un modo, como lo señalás, en el que el ojo recorre con menos discontinuidad de salto. Eso. Con menos discontinuidad de salto. Hay una mayor distribución del color. Me parece también, de algún modo, que es un salto evolutivo de la distribución del color en el espacio, la segunda línea de la propuesta. Pero me parece igualmente interesante la relación entre lo icónico y los niveles de abstracción por encuadre de la primera línea, aunque haya salto, aunque no haya tanta distribución. Solo eso, pero me parece un contrapunto interesante sobre un espacio más integrado o un espacio a saltos irrebatible.
me parece que son dos modos del trabajo de la ubicación de color. Es verdad que nuestro ojo está más familiarizado con la propuesta primera, de la primera línea, que son las tensiones. No se podría decir que son dos propuestas de ritmos diferentes en la distribución espacial. Sí. Exacto, pero igualmente espacializadas ambas. Una por tensiones y la otra en una mayor integración de continuidad del color extendido al espacio completo. Es verdad que las primeras son más de tensión en la mirada, el plano superior, las dos primeras, y las segundas, el plano inferior, están más integradas. Son en alguna medida más armónicas en su distribución espacial. Sin embargo, me parecen muy interesantes los dos casos de trabajo de aplicación del color, ya sea por tensión, ya sea por distribución. Es verdad que tendíamos a esta segunda propuesta, la de la distribución. Me parece un buen ejercicio de lo que esperábamos en el cuatrimestre en color hasta acá, por eso me detuve un poquitito más. Totalmente. Bueno, y este es el tercer caso que queríamos mostrar. De alguna manera me parece que el trabajo de síntesis ya es muy cercano a lo figurativo al principio, a lo icónico. Y después cómo desarmar esa iconicidad o sintetizar de alguna manera esa iconicidad, me parece que desde ese lugar ya me resulta interesante el trabajo. Y después el tema de cómo está trabajando el reencuadre y la intensificación en los dos casos, me parece también válida desde las decisiones que se están tomando, distintas y válidas a la vez. Hay una riqueza cromática y una modulación en general en los 4 casos que estamos viendo. Sí, muy lindas las piezas, la primera pieza y la segunda, en cómo a través del cambio de posición de los tintes logra una espacialidad muy diferente, ¿no? Muy interesantes esas dos piezas. Me parece otro de los grandes logros del taller, esas primeras dos piezas, ese pasaje de transformación de lo icónico a través del color en una nueva iconicidad, tal vez más abstracta, pero igualmente figurativa, pero que cambia completamente el régimen de lectura. Me parece muy atractivo, sobre todo a nivel de lo que estamos pensando para el trabajo que viene. ¿Qué querría decir conservar algún grado de narración icónica, no obstante produciendo algún grado de sustracción, abstracción o cambio de las intensidades cromáticas o lumínicas? Las primeras dos piezas me parecen un buen ejemplo. Sí, bueno, y el tema de intensificación del acento también me parece que está muy bien. Tal vez creo que en la cuestión de síntesis, en donde debería ser pasaje y contraste, es en donde el tema de la síntesis no sé si le está jugando tan a favor, en alguna parte de la pieza, en la parte inferior. Serían las dos de abajo de la izquierda. Estoy de acuerdo. Me parece que es muy rica toda la modulación que hay en la parte superior. Considero que la parte de abajo tiene como cierto detalle que todavía no está en el mismo grado de síntesis de alguna manera que la parte superior. No sé si se entiende lo que quiero decir. Este es un caso que se repite mucho, ¿no? Porque si uno ve
de la pieza, de la línea de abajo, de la tercera a la cuarta, hay un movimiento en la lectura, como que esa franja intermedia produce un pasaje, pero no hay un cambio de lectura sustancial, me da la impresión, ¿no? La lectura se sigue sosteniendo, hay algo que se desplaza en el eje medio, como un cambio del esquema estructural, pero podría ser más fuerte el cambio de lectura. Eso es algo que me parece... De todas formas hay una intervención potente sobre la intensidad lumínica de los azules, sobre la intensidad cromática de los verdes, ¿no? La intensidad cromática de los rojos. Totalmente. Pero la relación de pasaje y contraste no está tan afectada de forma sustancial, digamos, ¿no? Se siguen Sí, sí. manteniendo un poco las mismas relaciones de pasaje. Sí quería decir que me parece bastante rica el modo de trabajo de la paleta inferior. Y en ese sentido me parece que dentro de los ejercicios que vimos, es un ejercicio valioso en el tratamiento de cierto procesamiento del color para esa paleta. Cuestión que nosotros en el grupo la semana anterior, sobre todo Gisela y Omar, marcaron bastante esta cuestión, la importancia de no trabajar, supongo que Leo lo hizo también en el grupo, de no trabajar con el color directo que ustedes podían obtener. Este me parece un caso de alguien que está elaborando el color, está tratando de extender el color, y me parece que ese era otro de los objetivos centrales que perseguimos en este ejercicio. No utilizar el color digital de manera directa sin buscar enriquecimiento de las relaciones de intensidad cromática y lumínica en los colores que estábamos poniendo en relación y en la riqueza de cada color en sí. Me parece un buen ejercicio sobre eso, ¿no? Sobre la ampliación de una paleta más rica, menos predecible. Digo la parte de abajo porque la parte superior, las 4 piezas me parecen una paleta más predecible. Con algún... Igualmente rica, ¿no? Es muy rica igual, tal vez es más esperable, sí, la de abajo es una paleta más improbable, digamos, sí. Pero no sé si Estela estás de acuerdo, Leo, Gise, yo coincido con vos también, ¿eh? Que sí. Coloración cromática. Sí. Eso creo que es bastante claro, ¿no? Sí, en realidad queríamos mostrar más trabajos, chicos, pero el tiempo no daba. Creo que hay varios que podrían estar acá y podríamos estar hablando de las mismas cuestiones. Tal vez ¿sí? Eso para los que todavía no aparecieron, pero que lo sepan. Bueno, de última después armamos una expo de todos los que les parezca y lo subimos, así ven todos todo. Perdón, por ahí estaría bueno, Mabel, si volvés unos minutitos para atrás a los 3 ejemplos, al primero, desde el primero hasta acá, y que los compañeros, si queda algo por decir, puedan volver a marcar algo que les parezca preciso decir para el conjunto de los trabajos. Gise, Omar, Lore. Tenemos 3 para ver. Sí, no, yo quería señalar Gabriel. Algo que ya se había dicho. Perdón, que tenemos 3 más para ver, pero está bueno el movimiento igual. Así que sí. Para remarcar. Que lo que me llamaba la atención de este trabajo, sobre todo las el cambio de pasaje y de contraste, como decía Gaby, ¿no? Que en la mayoría fue como muy difícil ver un cambio de lectura, y creo que una de las cuestiones tenía que ver con que en la pieza donde intentaban producir un cambio de lectura, seguían manteniendo las relaciones, por ahí cambiaban la intensidad de una manera similar, donde la lectura se seguía manteniendo, donde había valor alto se seguía manteniendo un valor alto, etc. Y creo que en este trabajo, en el anterior, Mabel. Sí, no, pensé que estabas. Es uno de los que veo donde, bueno, hay como un intento bien claro de cambiar la lectura y de intentar cambiar las relaciones de vecindad, ¿sí? No seguir
manteniéndola, sino veo que hay, más allá de que por ahí empieza como a desarmarse un poco la espacialidad, pero me parece muy, muy valorable esa intención de haber roto las relaciones que ya existían en la pieza inicial. Y creo que la mayoría por ahí le costó un poco también por ese lado, ¿no? Donde había pasajes, siguieron manteniendo pasajes, donde había zonas de contraste, siguieron manteniendo el contraste, y solamente fueron como cambios muy, muy, muy mínimos, pero donde se sigan manteniendo estrictamente las mismas relaciones. Rescato una cosita más de en la pieza 3, en la línea superior, algo que dijimos la clase pasada, ¿no? Que los tintes neutros o grises estén asociados a algún tinte y que no sea esa operación mental de un gris muy sintético, muy medio, que es una operación mental. Y es una gran búsqueda la que hacen, esa desaturación de verdes, tierras, violetas en esa zona. Es una linda cromaticidad que logra en esa parte, nada más que eso. Leo, Lore, ¿algo para decir? Omar. Lore no está, me parece. No, coincido básicamente con todo lo que dijeron, esto que decía Gabriel, de no buscar simultaneidad en los grises, o algo que insistimos también. Son 3 trabajos con paletas extendidas muy bien logradas. En los 3 trabajos siempre encontramos algo para decir, o sea que de eso se ocupó Estela, de marcar todo lo que siempre encontramos, pero más allá de eso nos parecen 3 muy buenos trabajos y con excelentes resultados. No tengo nada que agregar. Omarcito, ¿estás por ahí? Sí. Perdón. Y además fueron 3 muy buenos procesos a lo largo de todo el trabajo. Sí, no subimos todo para no hacer... No, de estos 3 puntuales, donde notamos avances y notamos cambios clase a clase para llegar hasta esto. Sí. Buenísimo. ¿Estás Omarcito por ahí? ¿Hay alguna cosa que te interese señalar de los trabajos? No, estoy por acá. Sí, afirmativo a la pregunta 1, pero no. ¿Estás acá o en Berlín? Por ahora estoy acá. Pero no se me ocurre nada en este momento para decir. Me parece que coincido con lo que vienen exponiendo ustedes. Buenísimo. Bueno, entonces seguimos con los otros 3 ejemplos. Pasamos al grupo de Omar. Bueno, Gise, por ahí lo querés abordar vos. Sí, Brenda. Que Brenda le vengo siguiendo el proceso, hizo un muy buen proceso de color. Ya digamos del cuatrimestre pasado también viene con un muy buen proceso. Y en primer lugar, por ahí lo que quería destacar fue que laburó muy bien el tema del armado de la pieza, de la síntesis, ¿no? De un pasaje de una imagen donde en el amarillo y verde había como muchas situaciones indefinidas y logró como generar una buena pieza síntesis. Y me parece que, en el de cambio de vecindad hay como una intención de querer generar un cambio de lectura, pero sin embargo también suceden estas cosas en la distribución, en donde por ahí lo que se van moviendo son como áreas de color con las mismas relaciones y se sigue manteniendo la lectura, aunque cambie la distribución, esa distribución se sigue moviendo como por grupitos de relaciones, de las mismas relaciones. Después me parecía que en el de pasaje y contraste suceden estas cosas que también le pasaba a la mayoría, ¿no? De que por ahí los cambios que se hicieron en la intensidad son un poco tímidos todavía, más allá de que veo claramente por ahí la intención de generar un contraste claro, apagando una zona, ¿no? Intentando generar zonas de pasaje en otras, pero creo que por ahí le faltaría como un golpecito más, pero sin embargo creo que la intención está. Y por otro lado, destacar también las piezas de acento, ¿no? Que las piezas de acento algunas las habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Digamos, las decisiones cromáticas de no afectar el tinte, la cromaticidad del acento descubierto en sí, sino de afectar otros colores, otro color ahí cerca para potenciar la espacialidad y que ese acento de alguna manera se levante, ¿no? Se intensifique.
Sí, creo por ahí lo que te faltó, Brenda, fue, bueno, ver qué movimientos hacer para potenciar esta cuestión de la expansión de la paleta, que creo que por ahí faltó, bueno, elaborar un poco más el color en las modulaciones como para que esa paleta se termine de expandir. Una cosita que quería decir en relación al pasaje y contraste en la pieza 3 y 4, que me parece que es muy visible para el taller todo. Esto que dice Gise, por ejemplo, vos bajaste el valor o la intensidad lumínica de los violetas magentas en la barra central, bajaste la intensidad lumínica de los verdes y bajaste la intensidad lumínica del tinte ese blanco de valor alto o ese gris de valor alto, y al bajar toda la zona no estás afectando las relaciones. Y por ahí la cosa es afectar las relaciones para cambiar la lectura en el pasaje y el contraste. Ahora, lo que rescato, Brenda, es que tenés una pieza de gran complejidad y una gran espacialidad. Fíjate que viendo la intensidad cromática de la banda superior, de esa L que aparece fugada en el espacio, ya agregás espacialmente, se abre el espacio de una forma muy potente, ¿no? Muy visible. Pero Sí, digo, totalmente. dale. No, David, Quería... sí, totalmente. ¿Quieren entrar algunos? Mabe, dicen por ahí. Quieren enterar. Bueno, a ver, espera. Ya los hago enterar. A ver. Kevin, Diego. ¿Estamos? Ahí están todos. Dale. Bueno. Quería decir con respecto a Brenda, apoyar un poco lo que dice Gise y Gaby, y estas decisiones de sectores, ¿no? Y en vez de tomar en cuenta el análisis del esquema estructural cuando decimos jerarquicen el esquema estructural. ¿Por qué? Porque yo puedo estar operando por distintas direcciones, más que por sectores, más que por zonas. Lo que siento, tal vez, que en este trabajo se está operando por zonas, lo cual es válido para pensar la totalidad de la composición, pero se está perdiendo eso que nosotros insistíamos cuando pedíamos que analicen jerarquizando esas direcciones, cuáles son principales, cuáles son secundarias, para poder revertir de alguna manera eso. Y que en un mismo sector pueda haber direcciones principales y secundarias, ¿no? Muy bien, buenísimo. ¿Qué hora viene nuestra invitada? ¿A las 8? 8:30. Ok, perfecto. 8:30. Buenísimo. Bueno, este lo elegí yo porque lo estuve corrigiendo, Bárbara, ¿Estás, Bárbara Ramírez, por ahí o no? Sí, estoy. Porque quería sumar alguno que no tenga esa gran complejidad espacial para ver las operaciones que se han generado. Hay un ordenamiento medio raro acá, ¿no? La primera, están puestas de manera vertical la serie. Digo... Sí. Lo habíamos visto alguna vez, creo que parte de la corrección que te habíamos hecho, que todavía no se define mucho, era esos tintes grises, asignarle alguna asociación a un tinte. A ver, para que me estoy perdido en entender. Esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta. Sí, es de arriba para abajo, me parece, ¿no, Bárbara? Sí. De arriba para abajo. O sea que en la segunda hay un cambio de lectura por pasaje, intensidad cromática, intensidad lumínica en la primera y en la segunda. Claro, vos acá estás desaturando todas las zonas, ¿no? A mí me interesó mucho, y te voy a decir que elegí pasar de la iconicidad a esa abstracción total, un poco planimétrica, pero un trabajo de síntesis muy fuerte en los encuadres, en esa geometría muy constructiva. Ahora, viéndolo en este orden, me parece que lográs abrir el pasaje en la franja media
que en la primera hay contraste entre los amarillos y los verdes, abrís la lectura, pero hay una operación cromática que todavía no llega a diferenciar otra pregnancia de una manera fuerte, ¿no? Vos lo estás haciendo con el azul, ¿tu intención era hacerlo con el azul, Bárbara? Sí, Intensificando la intensidad cromática sobre el triángulo azul superior. sí. Bueno. Bueno, me interesa mucho la distribución que logras, de sintética, no sé, opinen los compañeros, pero esa cosa de síntesis constructiva en el encuadre, frente a la complejidad enorme de los que vimos anteriormente. Digo, ¿cómo se puede operar también a través de algo tal vez más planimétrico? Y me interesa, ahora que lo veo, la pregnancia y el trabajo sobre esa banda violeta en el cuarto, en el último de abajo, eso. Cómo esa banda refuerza la lectura por intensidad cromática con ese turquesa, que no sé cómo llamarlo, pero ese frío de intensidad cromática media, intensidad lumínica media. Ahí sí me parece que hay ganancia en la espacialidad por cromaticidad. Sí. Quizás yo lo que no veo es la diferencia entre las dos de la tercera y la de abajo, que son la rosa y amarilla esta que tiene magenta, Está en el azul. tierra. En el tierra de los amarillos. Está en el tierra. Ahí. Entonces, por ahí estaríamos en las situaciones de timidez cromática, digamos, ¿no? Donde por ahí el acento no está funcionando, por ahí hay que probar otras alternativas para esa variación. Está bueno esto que decís, porque yo cuando la vi también pensé, qué gesto tan tímido, pero también en ese movimiento mínimo, si está bien aprovechado, puede estar bueno, ¿no? Digo, sí, no por supuesto, el tema es que... Vos que sos muy crítica con las cromaticidades, ¿qué te parece? ¿Que bajando ese valor de esa tierra, ella está logrando acentuar la pregnancia o no? ¿De la banda ocre y de la banda amarilla? Sí, de alguna manera le está otorgando cierta dirección ascendente, más marcada que en la anterior, pero igualmente, pensando en lo cromático, creo que puede haber otro tipo de decisiones. Y acá vuelvo a aclarar una y otra vez que son miles las posibilidades que hay para operar sobre una pieza. Me parece que de alguna forma ahí agudiza una dirección simplemente, porque hace más corto el pasaje que hay o la modulación que hay de esos amarillos. Y entonces hay un trabajo formal que está relacionado con lo cromático que hace que ese rectángulo que se va fuera de campo, amarillo, modulado, de alguna manera empiece a tener cierta jerarquía de un lado sobre otro, de los lados que van para arriba, para el extremo derecho superior. Se entiende. Sí, ¿y sabés qué veo ahora para compartir todos, Bárbara, y con vos también? Que pareciera que hay una afectación en las láminas, en la segunda línea vertical, cambio de lectura por intensidad cromática e intensidad lumínica. Pareciera que vos afectaste en igual medida toda la intensidad lumínica de los planos verdes, ¿no? De los planos verdes y azules, y decidiste bajar la intensidad lumínica del plano verde vertical central con esos dos triángulos amarillos que se vierten en tierra. Y digo, esto está bueno porque es ese trabajo por sectores que habría que lograr trabajar parte por parte para intensificar el cambio de relaciones. Se entiende que vos al subir la intensidad lumínica de todos los verdes y todos los azules de la banda de la izquierda,
bueno, no generás el cambio de pasaje y contraste de una forma sustancial como para variar la lectura un chiquitín más, ¿no? Son cambios de mucha sutileza, de todas maneras, me parece. Para mí, en ese segundo de contraste y pasaje, hay algo que pasa en la variación que tiene que ver con una continuidad de un plano. No lo pensaría desde recorrido visual, pero sí desde espacialidad. El espacio verde se continúa con los tierras. En el espacio verde con intensidad lumínica alta y clara, ese de ahí. No, el plano verde ese, para mí empieza a tener cierta continuidad con los tierras, pasando por encima el verde más oscuro, ¿sí? Cosa que antes ahí había una ruptura entre los amarillos y los verdes. Creo que todavía no le está sacando demasiado provecho a esto, pero me parece como un buen principio. Buenísimo, completa. Bárbara, ¿estás de acuerdo en esta apreciación general que estamos haciendo, más o menos? Sí, sí, muy buena. Sobre todo en la parte de mantener la espacialidad de la pieza. Creo que traté de que no se hiciera tan plana, aunque es complejo, pero era la idea. Bueno, igual, gracias por sus comentarios. Lo que te está diciendo, Estela, es que en la pieza segunda, influyendo esa cosa que en la primera funciona por tensión y por acento, diagonal ascendente que se arma hacia los amarillos, se vuelve a reconstituir por la relación de esos verdes, ahora un poquito más claros, hacia los tierras. Entonces ese movimiento de lectura diagonal de izquierda a derecha se sigue sosteniendo de algún modo. Sí. Entonces está bueno pensar cómo podrías lograr otro gesto cromático para que ese cambio de lectura, para romper esa idea diagonal. Está bueno. Sí, bueno. Sí. Gracias. No, a vos. Cindy. ¿Está Cindy? Me pareció que sí, ¿no? Parece que sí, la vi, me parece. Sí, algunos de los laburos de Cindy ya creo que los habíamos analizado, no sé si la clase anterior, pero sí, Cindy viene haciendo un proceso muy grosso de color, viene con un proceso del año ya también, ¿no? que viene muy en ascenso, y me pareció muy buena las decisiones que toma, sobre todo, por ejemplo, en la pieza de distribución de vecindades, ¿no? Donde de alguna manera se juega por ejemplo, el rojo que ocupaba la pieza inicial se mueva y empiece a abarcar otras áreas y que tome la dominancia, digamos, de casi toda la pieza cuando ahí era un área muy chiquitita, ¿no? Y cómo empieza a generar cambios perceptivos, esos movimientos que está haciendo respecto a las vecindades. Más allá de que por ahí capaz que algunas relaciones se siguen manteniendo, no tanto, pero me pareció muy osado, ¿no? De haber trabajado con haber elegido ese rojo, haberlo movido a una gran superficie, ¿sí? Lo mismo, digamos, cómo empieza a entrar en juego ese amarillo que no se tocaba con el azul, con ese cian, y cómo empieza a funcionar ahí tocándose con el cian. Me pareció como muy buena el ejercicio que realizó, que coincide con lo que pedíamos, ¿no? De cambiar las relaciones de vecindad, las relaciones de distribución, para ver cómo eso empieza a afectar un poco la lectura. Después la de pasar por contraste, que fue tan discutida la clase pasada, ¿no? Nos preguntábamos qué pasaba con esos colores casi grises, ¿no? Con esos amarillos muy de intensidad cromática
baja, ahí en el medio, y que en la pieza del martes pasado se habían convertido en una especie de magenta casi, ¿no? Como de rojos o violetas, me acuerdo, ¿no? Algo así, violetas como de intensidad muy baja, donde se había por completo perdido como la tonalidad original. Y me parece que esa corrección, Cindy, y después las devoluciones que hicimos personales, que por ahí ahora como que sí, se nota como que subiste apenas por ahí la intensidad, pero es como que no generó como demasiado cambio, ¿no? Donde hay zonas de pasaje, sigue habiendo zonas de pasaje, donde había contrastes se siguen manteniendo. Esa intención, por ejemplo, bueno, en donde está ese haz de cian con rojo que le subiste la intensidad cromática, veo esa intencionalidad, pero creo que todavía quedó como muy tímido, ¿no? Esa decisión, ¿no? Porque esas relaciones se siguen teniendo. Sí, Gaby. No, que yo quería un poquito comentar sobre eso, porque también me parece que hay un hincapié a 3 y 4, el cambiar la lectura sumando esa curva que vos decís de la intensidad lumínica, intensidad cromática de los azules por la banda roja, pero hay una lectura de conjunto que no se está haciendo, porque y esto para todo el taller sí me parece que sirve. La relación principal de contraste entre esa curva, entre ese valor bajo que forma esa curva a la derecha de los ocres magentas, de los ocres grises, claro, eso es lo que había que alterar radicalmente, esa relación de contraste. Abriendo esa relación de contraste a un pasaje, cambia completamente la lectura de esta pieza para poder jugar cromáticamente en las intensidades lumínicas o en cromáticas con más libertad y ampliar la paleta. Digo, la relación pregnante de la lectura de esta pieza es la franja de valor medio alto contra ese lugar, contra esa espacialidad de valor bajo, y esa diagonal que forma cortando el plano. Esa era la relación a alterar. Todo lo demás son operaciones no tan sustanciales. Igual una pieza muy linda, todo, la cromaticidad de abajo de los acentos es bárbara, el cambio de posición es muy interesante también, pero acá me parece que la relación principal constitutiva no la está alterando, que es esa diagonal por la relación de contraste. En las dos de acento también quería preguntar, porque para mí modifica el lugar de pregnancia o de acento en las dos propuestas. Entonces quería preguntar ahí un poco, sobre todo en la segunda. Bueno. ¿Estás, Cindy? Sí, acá estoy, pero no entendí la pregunta. O sea, para mí el acento en la segunda es en esa curva, en la curva. Está claro. Ajá, sí. Y lo que hice fue intensificar el color, porque lo había intentado también en la parte superior, en los tonos amarillos, pero no generaba el mismo contraste con esos azules. Bueno, sí, me parece que sí, efectivamente por ahí hay como una especie de movimiento en la pregnancia, en esas dos últimas, ¿no? Lo que sí valoro por ahí, que muchos también por ahí en este ejercicio del acento se perdieron, y en el encuadre inicial no buscaron específicamente, bueno, las zonas de predominante y un acento, ¿no? Sino por ahí se movieron por otro lado. Y a mí me parece que en tu pieza, Cindy, había como una predominancia de esos grises, una predominancia de azules, y el acento efectivamente era ese rojo de intensidad cromática baja. El tema es que creo que no entiendo muy bien cuál era el despiece, cuáles eran las áreas que me parece que hiciste como un recorte ahí en el momento de intensificar, y creo que ahí me parece como que medio se está moviendo el tema
de la pregnancia por esa cuestión. No sé, Gaby, ¿qué opinas? Claro, sí, porque esto era un continuo y se cortó a la Sí, mitad. hay algo en la pregnancia que va cambiando. Pero bueno, estaba buena la operación justamente para ver que en ese corte por el esquema estructural, aunque sea dentro del mismo tinte, la intensificación cromática, al agregar ese fragmento, algo cambia en la lectura, ¿no? Donde en el otro hay una banda continua, ahí aparece como un punto que nos captura el ojo de otro modo. Entonces, habría que pensar qué otra operación cromática es posible dentro de esa zona de valores bajos, magentas, violetas, para que se siga manteniendo la pregnancia sobre la curva. Toda, no como fragmento, no como punto, sino como extensión de un ritmo en el espacio, ¿no? Porque acá se lee casi como un punto, es algo que captura el ojo en una zona determinada. Lo otro es un movimiento ascendente, del centro hacia arriba y la izquierda, ¿verdad? Me parece, eso. Ahí es un movimiento y lo otro funciona como un punto. Claro. Pero Mabel, dale. Sí. Perdón. Me gustaría volver a hacer una vueltita sobre estas tres para abrirle al conjunto de los compañeros, a Omar, a Leo, a Estela, algún pensamiento para puntualizar sobre estas tres, así terminamos con el recorrido. Genial. ¿Qué les parece, chicos? ¿Hay algo más que quisieran decir sobre la secuencia de lo que vimos? Sí, sobre la primera, esta la de Brenda, y la última, la de Cindy, me parece que en las dos yo lo que les hubiera recomendado es desarmar los bloques de color. Me parece que son... ¿Ese es mi auto? No. Me parece que son las tres composiciones muy buenas, me parecen todos muy buenos trabajos. En este de Brenda y el de Cindy, eso, desarmar los bloques de color. Me parece que muchos de los problemas que tienen de cambios de lectura están ahí. Y en el de Cindy, eso que bancaba Gaby, sobre desarmar, ¿dónde está? Sobre desarmar estas tierras de arriba a la derecha, me parece que es una posibilidad. Pero lo que noto quizás en todos estos trabajos es que cuando están pensando los cambios de lectura o los cambios de relaciones, los están pensando por sectores y no en su totalidad. O sea, me parece que lo que propone Gaby es una posibilidad, pero quizás también otra posibilidad era hacer desaparecer todas estas tierras del medio, llevándolos a intensidades lumínicas muy bajas, y que esa curva, que es un celeste y rojo, arriba a la derecha, realmente empieza a funcionar como un acento. Me parece que esa es como, si tengo que decir algo de esos dos trabajos, del primero y del último, es eso, es ese pensamiento por bloques y no en la totalidad de la pieza. Nada más. Después me parecen los tres trabajos excelentes, muy, muy buenos trabajos. Omarcito, ¿habría algo que quisieras decir sobre el conjunto de estos tres bloques? No, bueno, no sabría muy bien qué decir. Veo las piezas y me parece que hay un gran trabajo de conversión desde la toma fotográfica que hicieron a transformarlo en un espacio gráfico. Me parece que en línea general la mayoría de los trabajos como que alcanzaron ese nivel. Los que estamos viendo, y este que estamos viendo ahora en particular, me parece que genera como unas piezas muy, muy interesantes. Me da la sensación que todavía a muchos les sigue costando cierto trabajo operar con el color como un elemento estructural dentro de la composición. Me parece que es algo complejo y me parece que, bueno, que es algo como para seguramente seguir pensando en el próximo trabajo que vamos a hacer y en
a lo largo de sus vidas profesionales. Me parece que está bueno como seguir preguntándose un poco estas cosas que estamos planteando en relación a cómo el color posibilita cambios de lectura o mantener una lectura o intensificarla, que en definitiva son como herramientas como propias del diseño gráfico en la medida en la que las pensamos como orientar un sentido de lo visual. Eso es todo. Bien. Buenísimo. Si te parece, Mabel, entonces cerramos esta parte de color para lanzar el trabajo que viene. Ok, bueno, este bloque 5, que es el último de este circuito que recorrimos a lo largo de esta materia digital, digamos, le dimos en llamar esta primera parte, va a ser una reincidencia, ¿no? Pero bueno, nos pareció importante para un poco volver a mirar el espacio que habían generado en un principio. Entonces, hay 3 movimientos que vamos a trabajar para generar para la próxima clase, que va a ser, por un lado, seleccionar, encuadrar y disponer. ¿Seleccionar qué? Vamos a seleccionar del bloque 1 la lámina que ustedes, la pieza gráfica que ustedes generaron de cuerpo y espacio en escala de grises, la primer pieza que hicieron. Después vamos a seleccionar del bloque 4, que sería el de este último que acabamos de ver, el primer registro fotográfico del espacio cotidiano, a partir del cual después ustedes hicieron la síntesis. O sea, lo que necesitamos es el registro fotográfico en crudo, digamos, pero lo vamos a pasar a escala de grises. O sea, las 2 piezas que vamos a necesitar iniciales, sobre las cuales vamos a trabajar, van a estar en escala de grises. O sea, si la de segunda, que es generada a partir de una instancia cromática, se pasa a escala de grises. El segundo movimiento va a ser el ya conocido encuadrar. Van a ser, eligiendo de las piezas que quieran, de las 2, o sea, van a tener para bucear en las 2 piezas 5 encuadres que van a seleccionar. En total, digamos, van a tener que quedar 5, lo van a poder tomar de cualquiera de las 2. No hace falta tomar 2 y 2, sino que pueden tomar o todos de uno o elegir combinar las 2, ¿sí? Van a ser 5 encuadres nuevos, no de los que ya hicieron, son nuevos, ya ahora tienen otra mirada en el encuadre, tienen un montón de, digamos, de capacitación en la mirada de búsqueda, con lo cual ahora esos encuadres ya tienen que tener los mismos parámetros que estuvimos analizando, desde lo compositivo y desde lo formal. Sobre estos encuadres 5 en tamaño A4 van a ser el análisis del encuadre y del esquema estructural, ¿sí? Hasta ahí es más o menos ya elementos conocidos. El último movimiento, que le llamamos disponer, que sería presentar los encuadres en una secuencia narrativa construyendo una dirección de sentido. Esto implica que van a estar de alguna manera, estas imágenes que ustedes van a generar a partir de la búsqueda y encuadre, van a proponer un ordenamiento que tenga algún tipo de construcción narrativa desde lo formal. Y para esto pueden establecer relaciones compositivas, espaciales, formales, texturales, cromáticas, y plantean de alguna manera un ritmo, una secuencia de continuidades y rupturas. Continuidades y rupturas entendidas por los intervalos que se producen entre un encuadre y otro. Entonces, quiero mostrar esta imagen porque por ahí es más clara. Ustedes van a tomar 5 encuadres que van a elegir de las láminas que quieran, de las 2 que partimos, y van a proponer esta narrativa formal. Esta secuencia donde de alguna manera se van a plantear continuidades y rupturas entre los mismos, pero la narrativa, digamos, total, se tiene que leer como una construcción de alguna manera
sentido, o sea, con alguna dinámica que tenga algún sentido. ¿Cómo vamos a plantear esas continuidades y rupturas? Las podemos ver desde los niveles de lectura que se plantean en cada uno, los pesos compositivos, las direcciones y tensiones, las variaciones sobre el esquema estructural y los cambios de escala, y aquellos elementos que también estén apoyados, tanto sea desde lo cromático, desde, bueno, todavía cromático no va a ser, pero porque lo vamos a trabajar después, digamos, en esta instancia estaríamos trabajando en blanco y negro en valores de grises. Entonces, pero de alguna manera, esta vinculación entre los distintos encuadres es lo que nos va a proponer esta especie de contar algo sobre el espacio que volvemos a mirar nuevamente ahora, después de todo este recorrido que hicimos, capitalizando todos los contenidos que fuimos viendo, y lo volvemos a mirar y planteamos una especie de, entre paréntesis, secuencia, contando algún tipo de espacialidad, algún tipo de cambio de objetos, algún tipo de secuencia narrativa, ¿sí? Desde lo formal. No sé si hay alguna duda o los docentes quieren aclarar algo. Estamos trabajando en blanco, en valores de grises por ahora. Para la clase que viene, el material se sube en secuencia en el Padlet de cada grupo docente, y la idea es, digamos, por ahí lo más importante es que van a tener que por ahí pensar en esta especie de narrativa o de desarrollo secuencial donde les proponemos contar algo, ¿sí? Contar algo y qué herramientas tengo para generar estas continuidades y rupturas. Bueno, todos estos elementos, ¿no? Sí. Solo quería aclarar, bueno, que lo de color, textura y demás, después también va a venir con el procesamiento en un paso siguiente, pero estas continuidades y rupturas, de alguna manera, son en esos intervalos, que lo que tienen que buscar en este ordenamiento es un ritmo temporal en donde la idea no es mantener los intervalos con la misma diferencia o el mismo salto entre imagen e imagen, sino que a veces son más cercanas y a veces más lejanas el pasaje de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera y así hasta la quinta. Eso era la única observación que quería hacer. Y también, lo que quisiera, un segundito, Mabel, y después a ustedes, que cuando aparece la narrativa y de cómo contar un espacio desde lo formal, es decir, y acá en lo formal es donde descomponemos niveles de lectura, pesos compositivos, que serían relaciones de llenos y vacíos, direcciones en el espacio, variaciones en el esquema estructural o cambios de escala. Estos intervalos, esta relación tiene que ser heterogénea, es decir, no contar lo mismo con la repetición de lo mismo, sino hacer, espero que no sea muy distante el ejemplo, como una relación de plano y contraplano, ¿no? A veces uno para mostrar una situación espacial necesita mostrar lo que está fuera de campo de esa situación espacial y otra vez volver al problema que uno trata de narrar, pero mostrar algún elemento que no es homogéneo, sino que es discontinuo, otra cosa para acentuar la mirada sobre aquella cosa que formalmente quiero contar. Un poco como un contrapunto, ¿no? Si uno quiere contar el color rojo, tal vez para contar el color rojo en algún momento sea bueno introducir un verde. Claro. Para contar mejor el color rojo, ¿no? Quiero contar el mundo naranja. Bueno, tal vez me ayuda a contar el mundo naranja alguna medida del azul. Digo, lo estoy... Bueno, sí, vos lo estás trasladando a color. Claro, sí, pero, sí. Como una metáfora de lo discontinuo, digamos, como una idea de lo discontinuo para contar la secuencia. Por ahí yo lo voy a hablar desde el plano más sensible, esta discontinuidad, pero, por ejemplo, detenerse a mirar esta secuencia implica que hay una especie de esfuerzo por pensar en el que sigue, digamos. No es que está dada claramente la secuencia, sino que hay un espacio en la mente que se completa a partir de mirar el que sigue. Entonces,
digamos, lo que por ahí buscamos con estas continuidades y rupturas, justamente son el efecto del lector cómplice, de alguna manera, en este espacio que está del otro lado, ¿no? O sea, que de alguna manera haya algún efecto del pensar cómo sigo la secuencia, cómo la armo, sin necesidad de que esté dada, obviamente, por la secuencia de un cambio de escala que sube o algún efecto, sino buscar ese punto o ese espacio en la mente que hace que, de alguna manera, el que está mirando la secuencia tenga que pensar en el cómo se generó ese ritmo o esa propuesta, ¿sí? O sea que esto que decía Gaby de los colores realmente es una buena manera de acceder desde el cromo. También puede ser a partir de los niveles de lectura, de la capacidad de pesos compositivos que aparecen en una y en otra, de la cantidad de elementos que aparecen y desaparecen y me llevan de un campo a un fuera de campo en secuencias disruptivas que permiten que, de última, se lean como una totalidad, pero cada una en sí misma está trabajada con un espacio de relación que se completa en la mente del que observa. No sé si... antes de, no quiero confundir, antes de darle la palabra a otro, pero decir que yo este ejemplo del color, estas piezas van a ser en escalas de grises. Sí. Son el ejemplo del color para pensar cómo el contraplano o aquella cosa que no es parte del continuo homogéneo puede ayudar a contar mejor la narrativa de la secuencia. Sí, sí, totalmente, sí, sí. No, que capaz que ya van a ser y media, que capaz que... Sí, por eso no me quería detener mucho. No, solamente para decirte que por ahí de que te estés fijando después por seguir entrando. Ah, sí, ya cierro, igual acá sí. Perdón. Lo generativo. Perdón, querría preguntarle a los chicos sí, si se comprendió la consigna y si hay alguna pregunta. Eso quería preguntar yo también.